Bienvenidos hermanos a la lectura y reflexión del Santo Evangelio de este domingo en el que celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Corpus. Esperamos que se quede hasta el final para poder reflexionar con el hermano Francisco Adrián. Iniciamos con la respectiva invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dadnos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca cantará tus alabanzas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 11, versículos del 23 al 26. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de ese pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchamos la reflexión del hermano Francisco Adrián y esperamos que se queden hasta el final para poder reflexionar y llevar ese mensaje a nuestros hogares o para compartirlo con amigos, conocidos, hermanos en la fe. Los dejo con el hermano Francisco Adrián. Un saludo de paz en nombre del Señor resucitado, el Señor de la Pascua, de quien vivimos cada uno de nuestros días por su amor y por su gracia. Estamos delante de la solemnidad del Corpus Christi, que en muchas localidades parroquiales se celebra con mucha solemnidad, sobre todo porque se expone el Santísimo y recorre las calles de algunas más aledañas a la parroquia para decir y proclamar que en esa hostia consagrada está Cristo presente. Tendremos que hacer en esta ocasión un acercamiento bíblico, neotestamentario, de dónde viene tal solemnidad. Y comenzamos con el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos 11b hasta el 17. Jesús hablaba a la gente del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Al caer la tarde, los 12 se acercaron y le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos cercanos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Pero él les contestó: Denles ustedes de comer. Pero él les contestó: Denles ustedes de comer. Ellos dijeron: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esta gente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Háganlos sentarse en grupos de unos 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados,
levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se recogieron 12 canastas. Este pasaje tiene un profundo significado eucarístico y comunitario. Jesús no solo enseña y sana, también se ocupa del hambre material. Dios se interesa por nuestras necesidades concretas, no solo espirituales. Nos muestra que la compasión no es solo un sentimiento, sino una acción. Quiero repetir esta idea. La compasión no es solo un sentimiento, sino una acción. El mandato de Jesús es fuerte. Invita a los discípulos a asumir responsabilidad, a no delegar la solución de los problemas. Jesús comparte su poder y su misión con la comunidad. Hoy nos dice lo mismo: no esperes que otros actúen. Comparte lo poco que tienes y confía. Comparte lo poco que tienes y confía. Indiscutiblemente 5 panes y 2 peces eran insuficientes, pero cuando se comparten en las manos de Jesús, se multiplican. Este milagro nos enseña que la generosidad y la fe transforman la escasez en abundancia. Generosidad más fe. Los gestos del Señor Jesús, tomar el pan, bendecirlo, partirlo y repartir, anticipan, dicen los especialistas, la última cena, la así llamada última cena, que fue la cena pascual del Señor, que lo veremos un poco más adelante. Así como en la Eucaristía, Cristo se da a sí mismo como alimento. Es el pan de vida que sacia el hambre más profunda del ser humano. Jesús manda organizar a la gente en grupos y hace partícipes a los discípulos en su distribución. Aquí estamos ante un cuadro pedagógico, ante un cuadro que nos da escuela. Esto revela que la comunidad cristiana no es, en sus bases, en su principio, caótica, desorden, sino que debe ser organizada, servicial y solidaria. Este evangelio nos llama a confiar en Dios, compartir con generosidad y colaborar en comunidad. Confiar en Dios, compartir con generosidad y colaborar en comunidad. Respecto a la vida en comunidad, ya lo comentamos la semana anterior, que el mejor modelo de comunidad es la Santísima Trinidad. Y solo en comunidad podremos vencer a los enemigos de Dios, a los que se oponen al reino de Dios. Nos damos cuenta que Jesús está predicando el reino de Dios en el momento en que tiene que multiplicar el pan ante una muchedumbre que por seguirle está hambrienta y lejana de un lugar poblado. Quiere decir intuitivamente que el reino de Dios es, entre otras cosas, un espacio en el tiempo donde el hambre no existe. Hermosa utopía.
Este Evangelio nos llama, por consiguiente, a confiar en Dios en cualquier momento difícil que vivamos, cuando los datos estadísticos nos dicen que hay más de 1.000 millones de personas en extrema pobreza, entre tantas cosas que apenas tienen algo que llevarse a su boca. Y nos recuerda que de la fuente eucarística, es decir, de la Santa Misa, que no solo debe ser un rito, un culto, sino también una llamada a vivir el amor que parte el pan y se entrega por los demás. Por ello, ahora haremos un comentario, aplicación a lo que se le llama la primera Eucaristía y que la encontramos en la carta primera del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23-26. Y dice Pablo: hermanos, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cada vez que lo beban, háganlo en memoria mía. Por tanto, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces, dicen los expertos biblistas que este es el primer escrito que se tiene de la cena pascual del Señor, que lo recordamos el día del Jueves Santo, el día de la institución de la Eucaristía. Pues antes de ser escrito en los Evangelios, Pablo lo revela escribiendo a los Corintios al respecto de esa cena que recuerda la entrega de Jesús. Entonces hagamos un comentario a esto en el contexto de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Estamos, como se dijo al principio, poniendo las bases de dónde surge esto, que un pedazo de pan es el cuerpo de Cristo. El Evangelio nos pone el pan material, el pan de cada día, que necesita el ser humano, el Hijo de Dios, la humanidad entera para vivir. No para sobrevivir, sino para vivir. Ya la segunda lectura nos está hablando de otro pan que es superior al que nos ha hablado el Evangelio de Lucas, pero ambos tienen el mismo valor, uno más material que el otro y el otro más espiritual que el primero, por decir algo. Muy bien, ahora hagamos un comentario para comprender cómo hemos de vivir esta Eucaristía, esta que podríamos decir la base de nuestra Santa Misa, como llamamos la Eucaristía, que en sí quiere decir acción de gracias, pues tiene que ser completa, integral, no abandonando resquicio alguno. La tradición recibida del Señor y que Pablo comunica a su vez, deja claro que él, el apóstol, no está inventando nada nuevo, sino que transmite fielmente lo que él mismo recibió de las primeras comunidades apostólicas, y estas comunidades lo habían recibido de Cristo. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el apóstol Pablo no conoció al Jesús histórico,
Él conoció al Cristo resucitado y fue catequizado para ser parte de las comunidades cristianas. Entonces, lo que él transmite es una tradición que encontró en las comunidades que él iba visitando y que también iban evangelizando, pero que a su vez también era evangelizado. Esto da autoridad a sus palabras y confirma que la Eucaristía, la Santa Misa, es un tesoro de la fe que nace en Cristo y que es resguardado desde los primeros tiempos. Digamos más, la Eucaristía nace en la Pasión cuando Jesús instituyó la Eucaristía, la noche en que fue entregado, es decir, el contexto de su entrega total por amor. Esto nos enseña que el pan y el vino no son solo símbolos, sino signos reales de su entrega en la cruz. Fue una Pascua muy peculiar. Fue la Pascua de Jesús. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dice, esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre. No. Dice, esto es mi cuerpo, mi sangre. En consecuencia, la fe cristiana entiende que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. Así se nos ha enseñado y así es. Toca a nosotros profundizar en ese misterio de amor. No es un recuerdo vacío, sino una actualización viva de su sacrificio de amor. La Eucaristía recuerda entrega, sacrificio, muerte por amor para generar vida. Hagan esto en memoria mía. La palabra memoria o memorial en griego se dice anamnesis. No significa solo recordar mentalmente, recordar un dato histórico, sino hacer presente aquí y ahora. Memorial, hagan esto en memoria mía. Hacer presente aquí y ahora un acontecimiento salvador. Cada misa, cada Eucaristía es la presencia viva del misterio pascual de Cristo. Proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Como nos enseñaban en el catecismo, es el sacrificio de Cristo incruento, es decir, no hay sangre que se derrama, pero se convierte en la sangre de Jesús por medio de ese término tan milagroso, hagan esto en memoria mía. La pasión, la redención se está realizando cada vez que participamos con devoción de la Santa Misa, cada vez que un enfermito recibe la Eucaristía en su lecho de dolor, de sufrimiento, para darle esperanza. Y si nosotros vamos a la Eucaristía y participamos del banquete como debe ser, nos refuerza nuestra fe, nuestra esperanza y, por qué no decir, también nuestra entrega. Es decir, el amor, la caridad. Caridad es el término amar en clave cristiana. Cada celebración eucarística es una profesión de fe. Por eso dice el celebrante, este es el signo de nuestra fe, este es el sacramento de nuestra fe. Y respondemos, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por lo tanto, la Eucaristía es el puente entre la cruz del Calvario
y la segunda venida gloriosa de Cristo. Es el pan del camino hasta que Él regrese. Los buenos cristianos llevan la Eucaristía y las enseñanzas del Señor a la vivencia. Primero, si pensamos en la Santa Misa, Eucaristía, interiorizar esa celebración de la Cena del Señor, experimentar el valor que tiene la memoria de nuestra redención, la actualización de nuestra liberación, compartir el pan de la unidad. Somos uno en el Señor, nos unimos a la salvación de Cristo y nos hermanamos en la fe, caridad y esperanza. Hay que valorar mucho la Eucaristía y saber que después de una celebración eucarística no está mal quedarse sentado en los bancos de la iglesia cuando todos se han ido y meditar en ese milagro de amor. No podemos trivializarla, no podemos habituarnos a ella ni participar en ella de modo mecánico. No puede ser así. En segundo lugar, llevar a la práctica la palabra del Maestro, denles ustedes de comer. Tan importante es la Eucaristía y comer del pan, que es el cuerpo de Cristo, como importante es dar de comer a los hambrientos, porque eso es un signo del reino de Jesús, que con Él comenzó. Y nosotros lo continuamos o lo dejamos de continuar. Lo primero es mejor. Los escenarios se multiplican y triplican. Hay mucha hambre en el mundo. Hay mucha hambre a nuestro alrededor. No podemos con todo, pero sí con algo. Hay que globalizar la solidaridad, dijo el Papa Juan Pablo II. Unidos como familia o en calidad de comunidad cristiana se puede organizar la ayuda que indica el Maestro. Todo en la medida de las posibilidades económicas, pero fundamentalmente en la medida del amor de Cristo que se anida en el corazón de cada uno de nosotros, de las familias y de las comunidades cristianas. Esta acción de los tiempos mesiánicos está apoyada por más palabras del Maestro en contextos distintos, pero que se refieren a la misma situación. Porque tuve hambre y me diste de comer. Cuando deja un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero se te recompensará en la resurrección de los justos. Lucas 14, 13 al 14, y la anterior cita realizada, Mateo 25, 31, en el discurso de las de las bienaventuranzas. Si queremos decir algo al respecto de la solemnidad del Corpus Christi, hay que saber que el cuerpo de Cristo, surgido de la Eucaristía, viene desde los primeros tiempos apostólicos. Ya en el siglo IV, un chico llamado Tarcisio, en la iglesia romana, en la comunidad de Roma, fue uno de los primeros mártires por defender la integridad de la Eucaristía. Y en medio de un contexto de persecución a los cristianos,
llevaba la comunión a un enfermito, pero hombres descreídos y malos lo interceptan para quitársela. Él, Tarcisio, la consume con prisa para que no fuera profanada. Y por esta acción de fe es asesinado. Aquí tenemos al primer mártir de la Eucaristía. Caminando un poco más en la historia, diría mucho, hay que recordar que la Iglesia en la Edad Media tiene una inmensa devoción a la Eucaristía. Un ejemplo entre tantos, San Francisco de Asís invita a los católicos a participar en la comunión eucarística y a guardar respeto y veneración a la forma consagrada conservada en los sagrarios. Y mandaba a sus frailes a que los sacerdotes en pobrecillas iglesias tuviesen en gran dignidad el cuerpo de Cristo para que el pueblo llegue a orar. La invitación a participar con devoción en la Eucaristía es un escrito, una carta que él dirige a todos los fieles y que se supiesen discernir el pan que no es el cuerpo de Cristo del pan que sí es el cuerpo de Cristo, con fe. En esa misma Edad Media, 1263, y San Francisco murió en 1222, en 1263 se da algo que se le llama el milagro de Bolsena. Bolsena es una población de la Italia del norte, cercano a Alemania. Un sacerdote alemán, mientras celebraba misa en Bolsena, dudó de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Durante la consagración, la hostia comenzó a sangrar, manchando el corporal. El corporal es un paño del altar donde se coloca el cuerpo de Cristo cuando es consagrado. Este milagro reforzó la devoción eucarística. A tal grado, la Edad Media empujó a que el Papa Urbano IV, en 1264, instituya la fiesta del Corpus Christi para la Iglesia Universal, con una bula titulada Transiturus de hoc mundo, partiendo de este mundo que hace alusión a la cena del Señor, la última cena, y encargó al hoy llamado Santo Tomás de Aquino a componer los textos litúrgicos que conocemos hasta hoy, a tan grande sacramento, canta o lengua gloriosa, eso que se ha hecho muy popular en nuestro idioma y que se canta como un canto eucarístico, un himno eucarístico. Muy bien. Quisiera terminar esta intervención con esta oración de Cristo que se llama Alma de Cristo. No se sabe de quién es. Algunos la han atribuido a San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús o jesuitas, pero la verdad que él solo la repitió con mucha devoción, pero no es de él, es una oración anónima de la Edad Media que ya dijimos, es una época en la cual la veneración al cuerpo y la sangre de Cristo se eleva como nunca o como se conoce hasta hoy. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo,
confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Paz a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y agradecemos sus comentarios. Por favor, déjenos comentarios y el pulgar arriba para poder extender nuestro servicio, nuestro pequeño apostolado a muchas almas que estén esperando recibir el mensaje. Que Dios los bendiga y feliz día de Corpus Christi.